Ahí seguimos. Bueno, les decía que hay un aumento muy importante de los niveles de resistencia bacteriana, sobre todo, ¿no? En los hospitales, en las clínicas, ¿no? Pero esto no es solamente problema de los hospitales, de las clínicas, en donde los organismos son multiresistentes allí en los hospitales, en los centros de salud, sobre todo donde hay internación. Los gérmenes que conviven dentro de esos centros son multiresistentes. Pero también hay resistencia bacteriana, obviamente, en la comunidad. Cada vez es más difícil hacer frente a infecciones que son comunes en la comunidad, valga la redundancia, pero que los gérmenes ya no son gérmenes buenitos, son gérmenes bastante complicados porque han creado resistencia. Y el aumento de estos niveles de resistencia bacteriana está complicando el sistema de salud porque generan mayores costos, pero además generan estos problemas de resistencia bacteriana, generan mucho mayor mortalidad en los últimos años en la comunidad y hospitales públicos. Antes, infecciones bacterianas de la comunidad, o sea, de la comunidad me refiero, o sea, yo me contagié. Estoy viviendo en mi casa, vivo en mi barrio y tengo una infección respiratoria. En general, esas infecciones de ese tipo, yo estoy en mi casa, o sea, no tuve contacto con los hospitales, suponiendo que yo no trabaje en un hospital. No tengo contacto con los hospitales y termino con una neumonía, que puede ser que me ocurra. Bueno, antes los gérmenes que ocasionaban ese tipo de problemas de salud eran gérmenes sensibles, ¿no? A determinados fármacos. Y no había problema, y el tratamiento era ambulatorio, no necesitaba internación para resolver ese problema de salud. Hoy en día muchas infecciones respiratorias terminan con el paciente internado, no con tratamiento ambulatorio, internado, no con medicación vía oral, sino con medicación endovenosa. Y esto hace que también se sature el sistema de salud, ¿no? Es realmente un problema muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos? Cuando hablo de resistencia bacteriana, estoy hablando de situaciones, estoy hablando de situaciones donde la bacteria crea. Las bacterias son, como todos los organismos microbianos, son, son seres vivos, ¿no? Son seres vivos. Y si son seres vivos y uno trata de eliminarlos, es obvio de que van a tratar de defenderse. Y de hecho lo hacen. Las bacterias en particular, cuando son expuestas a determinados, en este caso, fármacos, ¿no? La bacteria interpreta, sabe que esos fármacos están allí para eliminarlos. De alguna manera se notifican de esa situación. Y por un mecanismo de defensa, de supervivencia, elaboran, ¿no? Otra vez valga la redundancia, mecanismos de defensa. Esos mecanismos en donde la bacteria trata de defenderse y de hecho se defiende, son mecanismos que implican, son mecanismos, hay toda una clasificación de mecanismos de resistencia bacteriana. En realidad, vamos a hablar de 4 o 5 cosas muy particulares. En general, los antimicrobianos o los antibacterianos, cuando son
cuando una bacteria es expuesta a un antimicrobiano, el antimicrobiano o el microbiano, el fármaco, para llevar a cabo su efecto antimicrobiano, en general tiene que ingresar dentro del citoplasma o al núcleo bacteriano para desarmar la estructura genética de la bacteria o desarmar la estructura que genera las proteínas bacterianas y de esa manera eliminar la bacteria o suprimir la reproducción bacteriana. Pero en principio tiene que atravesar la membrana celular bacteriana. Bueno, un mecanismo de defensa ideado por algunas bacterias es evitar que la molécula del fármaco atraviese la membrana. O sea, hasta ahora, la molécula de esto es una Profe, le hago molécula. una pregunta. ¿Cómo? Cuando se corte, ¿volvemos a entrar de nuevo con el mismo? Sí, pero no creo que se corte ahora. Sí, siempre con el mismo, pero no creo que se corte ahora, porque Porque recién están volvimos a preguntando entrar. en el grupo, por eso. ¿Cómo, cómo? Porque preguntan en el grupo, por eso. No, siempre entramos con el mismo link, Bueno, ¿sí? profe, gracias. Listo. Entonces, si este fármaco tiene que atravesar, esta es la membrana celular bacteriana, tiene que atravesar la membrana celular, y de hecho antes lo hacía, atravesaba la membrana para hacer daño dentro, en el interior bacteriano, citoplasma o en el núcleo. No, la bacteria dijo, bueno, a partir de ahora voy a cambiar la estructura de la membrana celular, de mi membrana celular, para hacerla impermeable a esta molécula que antes podía pasar. Entonces, desde ahora, esta molécula que antes podía atravesar la membrana celular, a partir de ahora no la puede atravesar. Y si esta molécula no puede atravesar la membrana celular, no puede hacer daño adentro. ¿Sí? Altera la permeabilidad de la membrana celular. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo muy utilizado es, yo te voy a permitir que atravieses la membrana celular. O sea, no modifico la permeabilidad de la membrana. Sigue siendo la misma. Voy a permitir que entre, pero voy a generar un mecanismo interno de que cuando veo que entras, te voy a sacar. ¿Sí? Permito que entre, pero te voy a sacar. Otra vez, voy a hacer que hagas el camino inverso y atravieses la membrana y vas a ser expulsado del interior bacteriano. Eso se llama eflujo. ¿Sí? Otro mecanismo es, voy a dejar que atraviese la membrana celular. Este antimicrobiano tiene que atravesar membrana celular, tiene que atravesar membrana nuclear porque el daño lo ocasiona, ¿sí?, a nivel cromosómico, ¿sí?, en los genes, en el material nuclear. Entonces tiene que atravesar membrana celular, citoplasma bacteriano y membrana nuclear de la bacteria para hacer daño dentro del núcleo. Entonces, ¿qué dice la bacteria? Te voy a dejar que atravieses la membrana celular, atravieses todo el citoplasma, atravieses la membrana nuclear, pero no va a haber receptores. Voy a modificar los receptores para el fármaco de tal manera que vas a buscar la cerradura y no la vas a encontrar nunca. Modifican los receptores del fármaco. ¿Vieron? Los fármacos necesitan receptores, de eso ya lo hemos hablado 1000 veces. Entonces modifican los receptores para este fármaco. Entonces la bacteria modifica el receptor, no encuentra el fármaco la cerradura, es la llave, pero no encuentra la cerradura, por lo tanto inhibe el efecto bacteriano. Y una de las más comunes, no porque sea la más fácil de realizar, sino porque es la que utilizan las bacterias que son resistentes a los beta-lactámicos, que es el grupo más grande de antibacterianos, es el mecanismo de degradación enzimática. Va a permitir que el fármaco ingrese a la bacteria, ¿sí? La bacteria va a permitir que el fármaco ingrese dentro de ella, pero ya le tiene preparada una emboscada. La bacteria, que previamente había sido expuesta, ¿no?, al mismo fármaco ¿no?, y generó resistencia, la bacteria es capaz de sintetizar, ¿sí?, de producir una enzima, una enzima que degrada el fármaco, que rompe el fármaco.
Es como si entrara la bacteria perdón, entrara el fármaco dentro de la bacteria y la bacteria se come el fármaco, degrada el fármaco. O sea, la bacteria es capaz de generar una proteína enzimática que degrada el fármaco. Ese mecanismo se llama justamente así, degradación enzimática, ¿no? Y es el utilizado por las bacterias que son resistentes, ¿sí?, a los beta-lactámicos. Luego lo vamos a ver cuando veamos beta-lactámicos, lo vamos a ver un poco más detenidamente. Entonces, si hablamos de uso adecuado de antimicrobianos, el médico cuando prescribe tiene que hacerse toda esta serie de preguntas, ¿no? Si está realmente indicado un antimicrobiano, o si debe o no iniciarse un tratamiento empírico. ¿Qué es un tratamiento empírico? ¿Alguien lo pudo leer? ¿Qué entienden por tratamiento empírico? A ver, ustedes tienen, Que es conocimiento que se basaba en la experiencia. y Rocío, ¿está hablando? Sí, ¿Sí? por ejemplo, sí, un tratamiento empírico, por ejemplo, si yo, vos tuviste laringitis o alguna enfermedad bacteriana y ya fuiste al doctor y el doctor te dio un medicamento, yo lo entendí así, y volvés a sentir esos síntomas, vos volvés a tomar ese medicamento sin ir al doctor. ¿A eso se refería? Claro, la primera parte está magníficamente bien, voy a agregar un poquito y la segunda parte no está demasiado bien porque si tienes otra vez una infección o se supone que tienes un problema de salud, deberías volver al médico. Claro, pero normalmente pasa así. A eso se refiere. Claro, la primera parte está bien. Hablamos de tratamiento empírico de alguna manera cuando el médico elige el fármaco adecuado en base a su experiencia, pero esa experiencia no es su experiencia. Esa experiencia es una experiencia epidemiológica. O sea, con datos epidemiológicos, el médico está casi seguro de que el responsable, la bacteria en este caso, responsable de ese problema de salud, tiene nombre y Ujú. apellido. Porque Entonces no le das. epidemiológicamente es la bacteria que en esta región del país o en todo el mundo es responsable de ese problema de salud. O sea, estadísticamente, epidemiológicamente sabe que esa es la bacteria responsable. Entonces no necesita hacer un estudio de laboratorio para identificar la bacteria que está generando el problema de salud. Y en base a esos datos, elige el fármaco adecuado. Ese es tratamiento empírico, ¿no? No Okay. necesita hacer cultivos, no necesita poner bajo el microscopio la bacteria para identificarla y saber cuál es. Los datos dicen, por ejemplo, a ver, mujer embarazada, primera gesta y a los 3 meses tiene una infección urinaria. ¿Sí? Que seguramente alguna de ustedes que ha sido mamá ha pasado, infección urinaria. Entonces van a ver a su ginecólogo y el ginecólogo les dice, van a ver por qué viniste. Me siento mal, ¿qué te pasa? Eh, Tengo sensación de querer orinar a cada rato voy al baño, me arde cuando orino y he tenido fiebre. Listo, el médico dice signos, síntomas, infección urinaria, que es lo bastante común, ¿no? En una mujer embarazada, estamos poniendo el caso de una mujer embarazada. Entonces el médico, empíricamente, por datos epidemiológicos, está 99,9% seguro que la bacteria responsable de esa infección urinaria, tiene una infección urinaria, de esa infección urinaria es un germen que se llama Escherichia coli. ¿Lo vio? No. ¿Le pidió estudios para verlo si estaba? No. Pero la información, la ciencia dice que la Escherichia coli es la responsable en casi el 100% de las veces de esa infección urinaria en una mujer embarazada. Primera
primera infección urinaria, ¿no? Entonces, en base a ese dato, indica el fármaco adecuado. Eso es tratamiento empírico. Eso es tratamiento empírico. Ahora, para un poco responderle a Rocío de la segunda parte de lo que me acababa de decir, que le dije que si vuelve a repetir la infección o tiene una infección adecuada, no hay que tomar el mismo medicamento. No. Entonces, pusimos el ejemplo de mujer embarazada con infección urinaria. Y el médico eligió sin ver el germen. Tratamiento empírico. Ahora miren ustedes. La mujer cumple el tratamiento por esa infección urinaria, toma la medicación que el médico le indicó, y la toma perfectamente bien, cumple el tratamiento 100%, está bien un par de semanas, orinando bien, sin problemas, no le arde absolutamente, todo perfecto, y a las 2 semanas otra vez comienza con ardor, va al baño cada rato, hace poquita cantidad cada vez que va al baño, orina poquita cantidad, comienza otra vez con fiebre. Vuelve al médico, porque tiene que volver al médico, vuelve al médico y le dice, doctora, mire, otra vez estoy con los mismos síntomas, estoy otra vez muy molesta, hice un poco de fiebre, otra vez me arde, otra vez con todos los síntomas de infección urinaria. ¿Y cómo sigue esto? El médico dice, bueno, tengo dos posibilidades, dice el médico. O no es Escherichia coli, que era lo más común, pero hay excepciones. O no es Escherichia coli, o es una Escherichia coli, el mismo germen, pero es resistente al fármaco que en principio tenía que matarla y no mató el germen. Entonces, es una Escherichia coli resistente a ese fármaco. Entonces el médico dice, bueno, entonces te voy a tener que estudiar ahora, porque ese es el segundo episodio de esa infección urinaria, ¿no? Una mujer embarazada, que no es poca cosa. Entonces dice, bueno, ahora voy a tener que identificar realmente, vamos a tener que hacer estudios bacteriológicos para identificar el germen y ver ese germen en particular a qué fármacos es sensible. Porque evidentemente el que elegí, en principio, no tenía resistencia y no eliminó la infección. Continuó. Entonces ahora sí le va a pedir, ¿qué le va a pedir? Cultivo de orina, ¿no? Eso es un estudio bacteriológico. En el cultivo de orina van a identificar la bacteria y en el estudio bacteriológico van a identificar a qué fármacos es sensible esa bacteria en particular. En el mientras tanto, hasta tener el resultado de los estudios bacteriológicos, que suelen durar 48, 72 horas para tener el resultado, y en algunos casos puede durar semanas o meses para otro tipo de infecciones, ¿no? En el mientras tanto, el médico le va a recetar, le va a indicar otro antibiótico, no el primero, otro antibiótico, que ahora cree que con ese antibiótico puede eliminar la infección bacteriana. Pero, mientras tanto va a esperar, o sea, va a esperar el resultado bacteriológico para ver si el fármaco que en esta segunda instancia eligió es el adecuado. ¿Me siguieron hasta allí? Sí, profe. ¿Me siguieron? Sí, Sí, profe. Bien, Me surgió igual una duda también, profe, dudas, decime. porque si dura tanto tiempo en hacer un análisis, por ejemplo, en las guardias, cuando te lo hacen en el momento, Sí. ¿cómo, si tarda tanto, no está bien hecho el laboratorio, sería o cómo? No, los cultivos tardan 48, 72 horas, por eso, como el médico no puede esperar hasta el resultado, esas 48, 72 horas para elegir el fármaco, va a elegir un segundo fármaco por ahora. A ver, Ah, para la primera infección le recetó, vamos a poner, ciprofloxacina. sí. Y listo, no fue suficiente. El fármaco, la bacteria era resistente, por lo tanto, otra vez repitió la infección bacteriana. Entonces, ahora que tiene el segundo episodio, le toma muestras de orina para cultivo, que van a tardar 72 horas
para identificar el germen y la sensibilidad, pero en el mientras tanto, ahora que le pidió el cultivo, recién dentro de 3 días, o sea, va a tener el resultado el viernes o el sábado, si es hoy, ¿no? El resultado. Pero no la puede dejar sin tratamiento antibiótico estos días. Entonces, estos días, también de manera empírica, porque no sabe todavía bien cuál es el germen y la sensibilidad, le cambia el antibiótico, no le receta, no le indica el mismo antibiótico que la primera vez. Le indica un antibiótico distinto que ahora supone que va a poder eliminar la infección. Pero está esperando el resultado del laboratorio, porque ahí va a corroborar si el antibiótico que le recetó ahora de manera empírica es el adecuado. Bien. O sea, no la va a dejar sin tratamiento antibiótico, pero ya le pidió estudio bacteriológico para identificar el germen. En la primera vez, que fue todo empírico, todo epidemiológico, nada más con razonamiento epidemiológico, suponía que era una Escherichia coli buenita, entre comillas, y le recetó el fármaco más adecuado para esa Escherichia coli. Pero bueno, no fue suficiente. Ahora, en esta segunda infección urinaria, después de 2 semanas de haber acabado el primer tratamiento, le pide cultivo, espera el resultado que va a estar recién el día sábado a la mañana, pero en el mientras tanto le pone otro antibiótico, que ahora presume que este segundo antibiótico es el adecuado. Ahora, como hay posibilidad de equivocarse, va a estar esperando el resultado, porque el laboratorio le va a decir cuál es el germen, y el laboratorio le va a decir, este germen va a morir con este antibiótico, este antibiótico, este antibiótico. Entonces, cuando tenga el listado, el sábado, de los fármacos a los cuales la bacteria es sensible, se va a fijar si en ese listado está el fármaco que ahora le indicó. ¿Me siguieron? Sí, pero Silencio. ¿No? Sí, Entonces, sí, profe, sí. tiene que esperar, pero no la puede dejar sin tratamiento antibiótico, porque no puede esperar que esté el resultado para recién elegir el fármaco más adecuado. Presume que este segundo fármaco es el adecuado, distinto al primer fármaco que indicó en la primera infección urinaria. Y bueno, pero va a estar atento a los resultados del laboratorio, porque es probable que también le vuelva a errar. Pero bueno, por lo menos no la dejó sin tratamiento. Cuando un médico indica un antibiótico, por ahí no es el más adecuado, pero de alguna manera frena la multiplicación bacteriana. No es que cuando le erra, el antibiótico porque hizo un tratamiento empírico, pensando en que era el más adecuado, ojo, no erra porque no es que no sabe el médico qué indicar. El médico sabe qué indicar. El tema pasa porque a veces, bueno, se está topando frente a una cepa de la bacteria que es resistente al fármaco que comúnmente antes la mataba, antes la eliminaba. Entonces, en el mientras tanto, ese segundo fármaco que le indicó para esta segunda infección bacteriana, más allá de que no sea el más adecuado, tiene efectos sobre la multiplicación bacteriana. Entonces va a frenar la multiplicación. No va a terminar de eliminar la infección bacteriana, pero mientras tanto la va a frenar, suponiendo que no es el más adecuado, el segundo, el más adecuado. Espera el resultado de bacteriología, ahí tiene la sensibilidad, y ahí sí tiene la posibilidad, y ahí no le erra porque ahí ya está comprobado en el laboratorio. Este listado de antibióticos, eso lo da el laboratorio, este listado de antibióticos garantizan que van a eliminar la infección. Entonces, allí en todo caso, si el segundo que eligió tampoco era el más adecuado, ahora que tiene el día sábado el resultado de bacteriología, va a elegir entre ese listado alguno de esos antibióticos y bueno, y ahora sí inicia el tratamiento sin problema y que va a garantizar la muerte de esas bacterias que están originando esa infección urinaria. ¿Sí? Entonces, ya hemos hablado un poco también entonces de este cuarto punto, que es la selección del antimicrobiano. Ahora, la selección de ese antibiótico va a estar en función de esto que habíamos visto nosotros, ¿no? Que era ese triángulo en donde había que pensar también no solamente en el antibiótico, sino en la situación, las variables que dependen, ¿no? Del huésped. Luego va a, a- a indicar, a prescribir cuál es la mejor dosificación y la duración del tratamiento, ¿sí? Estos son en base a la experiencia y las guías médicas, ¿no?
va a pensar en algunas infecciones son bastante complicadas. En algunas infecciones hay más de un germen que está generando ese proceso infeccioso, ¿no? Por ejemplo, en los adultos mayores que tienen neumonías que son complicadas, no hay un germen, hay 2, 3 gérmenes que están originando el proceso infeccioso. Entonces, eso hace necesario que no utilice solamente un antibacteriano, por ahí tenga que combinar más de uno, y de hecho pasa. Muchas infecciones. Ustedes han escuchado hablar de las peritonitis, ¿no? Una infección abdominal, se perfora, una de las causas, la más común, se perfora el paciente comienza con una apendicitis, se perfora el apéndice, la materia fecal, por ese agujerito perforado del apéndice, la materia fecal, ¿sí? Contamina el peritoneo, todo el abdomen, o sea, sale la materia fecal del colon y contamina, ensucia todo el abdomen. Entonces el paciente a partir de ahora tiene una peritonitis. Cirugía. Hacen la incisión, sacan todas las vísceras, lavan adentro, imagínense, está contaminado por materia fecal, ¿no? Entonces, estos pacientes salen de quirófano a hacer el posoperatorio con al menos 3 tipos de antibióticos distintos. De esa manera cubren todo el espectro, ¿sí? Antibacteriano, porque la materia fecal tiene más de un germen. Y como la materia fecal fue la que contaminó el peritoneo, va a ser necesario más de un antibacteriano para poder garantizar de que el proceso infeccioso se va a terminar. Entonces, eso hace necesario combinar antibacterianos. Y por último, ¿sí? Debería incluir, ¿no? Y de hecho pasa, si el paciente está internado, ¿no? La evaluación del tratamiento, evaluar el tratamiento, a ver si el tratamiento está siendo efectivo y hacer un seguimiento del tratamiento. En general esto pasa, ¿no? Con los pacientes que están internados en tratamiento antibiótico, internados en un hospital, en un sanatorio. Entonces, la primera pregunta, ¿está realmente indicado? Y ahí vamos a tener esto que les hablé al principio. O sea, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo que la garganta me duele, está completamente colorada, tengo moco, tengo fiebre, me duele el oído, eh, tengo tos, estornudo, lo más probable es que tenga sí, una infección, pero no bacteriana, una infección viral. Entonces, se supone que tengo que ir al médico. El médico me dirá, bueno, abrí la boca, decime qué te pasa, abrí la boca, ve que está todo colorado allí, solamente colorado, está muy rojo, muy, 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 muy rojo. Y va a decir, bueno, esta es una infección bacteriana. Me va a indicar una infección viral. ¿Me va a indicar un antibacteriano? Obviamente que no. Porque si es de origen viral, un antibacteriano, vuelvo a repetir, no va a tener ningún sentido. Entonces, ¿qué me va a indicar el médico? ¿O qué me debería indicar? Me va a indicar una serie de medicamentos para eliminar todos los síntomas que me están generando malestar. El dolor de cabeza, el dolor de garganta, los mocos, la tos. Pero no un medicamento, ¿sí?, para eliminar los virus que están generando ese problema, porque es autolimitante. Vieron que todas las anginas rojas, ¿no? Una semana. Comienza el proceso y en una semana termina el proceso. En el mientras tanto, bueno, medicación para evitar la fiebre, el dolor, la falta de apetito, ¿no? Entonces, antibióticos no. El proceso es viral, pero me va a indicar que un AINE. Y con un AINE voy a pasar esa semanita hasta que el proceso se autolimite, el proceso viral se autolimite y la angina roja que tengo, ¿sí?, desaparezca. Iniciar tratamiento empírico. A ver, ahora es el mismo paciente con esa garganta, ¿no?, con esa faringe, pero ahora ven ustedes que hay unas placas blancas ahí en las amígdalas. Es el mismo Sí, paciente en otro momento.
Y este paciente ahora tiene el mismo malestar que tenía la primera vez, pero ahora el médico le dice abrí la boca y el médico observa estas placas blancas acá en las amígdalas. Eso le va a dar la pauta al médico de que ahora la infección es bacteriana, ¿no? Esto que ven aquí son placas de pus, acá hay glóbulos blancos muertos, detritos celulares, pero es pus. Esto es característica de esta garganta roja, así colorada, con estos puntos blancos, con estas manchas blancas, ¿no? Es característico de una angina, ¿no? De una angina, de una faringitis de origen bacteriano. Entonces, el médico ahora sí va a indicar antibacteriano, porque ahora está seguro de que esta infección es bacteriana. Ahora, va a tomar una muestra para ver cuál es el germen. No. ¿Cuántos de ustedes han ido al médico por una infección así? Directamente el médico abrí la boca, listo, cerrala, y inmediatamente indican tratamiento empírico. Porque es una infección común, no es una infección grave, o no debería serlo, no es una infección grave, y el médico sabe que con tal medicamento, tal antibacteriano, esa infección termina. Tratamiento empírico. Uno termina el tratamiento, obviamente tratamiento empírico más AINES, porque voy a seguir con todo el malestar, ¿no? Pero cumplo el tratamiento y adiós infección bacteriana. Tratamiento empírico. Los estudios bacteriológicos, entonces sí van a ser necesarios en algunas situaciones. Cuando es necesario, esos estudios bacteriológicos se realizan a través o de cultivos, cultivo de orina, cultivo de sangre, ¿no? Cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Cultivo de partes blandas, ahora explico qué es, o hisopados, ¿no? Hisopado de fauces, hisopado uretral, hisopado vaginal, ¿no? Todos estos procesos para tomar la muestra, urocultivo, tomar la muestra de orina para llevarla al laboratorio y hagan el urocultivo. Hemocultivo, tomar la muestra de sangre para llevarla al laboratorio, a bacteriología, para que hagan el cultivo de sangre. Partes blandas significa una infección, ¿sí? En general, en el interior, al interior de los músculos, generalmente son en miembros, ¿no? Superiores, inferiores, pero bueno, músculos, la infección es profunda a nivel muscular o a nivel de articulaciones, que para tomar la muestra hay que punzar con una jeringa y una aguja. Entonces uno punza y aspira, tira el émbolo para atrás, aspira y aspira secreciones. Y esas secreciones van al laboratorio para identificar los gérmenes que están generando ese problema, ¿no? Y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuando punzan la columna vertebral, ¿no? Entre la columna vertebral para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, el líquido que está bañando la médula espinal. Bueno, tanto esto como los hisopados, los cultivos como los hisopados, se realizan con técnica estrictamente estéril. ¿Por qué estéril? Porque el operador, el que toma la muestra, que puede ser un médico, puede ser un enfermero, una enfermera, dependiendo qué es lo que quieran cultivar, el uro y el hemo, la muestra de sangre, la muestra de orina, la toma el personal de enfermería. Partes blandas hay que punzar, en general esa punción para tomar la muestra de partes blandas la hace el médico traumatólogo. Líquido cefalorraquídeo es punzar columna, eso lo hace el médico. El médico más experimentado, o por ahí un médico neurocirujano, o un clínico que tenga experiencia de tomar líquido cefalorraquídeo, ¿no? El más experimentado. Pero ya esto es técnica del ámbito médico, ¿no? Los hisopados todos los puede tomar el personal de enfermería. ¿Por qué estéril? Estéril en el sentido de que yo tengo que aislar, mediante estos estudios, el germen que ocasiona la infección. Yo no le puedo agregar gérmenes de otro lugar a esa muestra, ¿sí? Si yo hago una técnica que no es estéril, no me lavo bien las manos, me pongo mal los guantes,
con los guantes estériles agarro otra cosa que no está estéril para seguir tomando la muestra, es probable que contamine, muy probable que contamine la muestra. O sea que yo, con una mala técnica, esté agregando bacterias, gérmenes de otro lugar, alrededor de donde estoy trabajando, e incorporarlos a la muestra. Cuando hago la toma de muestra de sangre para un cultivo, entonces voy a tomar sangre, lo más fácil es del pliegue del codo, acá. Entonces tomo la muestra de sangre. Si yo no hice una buena asepsia previamente, una buena técnica para limpiar las bacterias que tengo en la piel en esta zona, es probable que cuando haga la punción para tomar la muestra de sangre, en el momento de punzar me estoy llevando bacterias de la superficie que van a quedar en el bisel de la aguja y cuando aspire la sangre, meta esas bacterias que estaban en la piel, que no limpié bien, dentro de la muestra de sangre. Entonces la muestra está contaminada. Esa muestra ya no está llevando solamente los gérmenes que se presumen están en esa sangre. Está llevando los gérmenes que se presumen están en esa sangre, más los gérmenes que estaban en la superficie, en la piel, porque hice una mala limpieza de la piel, ¿no? Entonces la técnica siempre, siempre, siempre tiene que ser estéril. Ustedes tienen una materia, no se llama infectología, tiene otro nombre, que ahí seguramente van a hablar en detalle de este tema. A ver, en una muestra de sangre para cultivo, se toma la muestra y esa muestra va a un frasco. Ahora después les saco y les muestro. Acá en casa tengo un frasco especial. Ese frasco contiene un líquido. Ese líquido va a permitir que los gérmenes que están en la sangre, primero tiene anticoagulante, para que la sangre no se coagule, que pongo ahí no se coagule, pero además tiene, dentro del frasco, en ese líquido tiene sustancias, nutrientes, para que me entiendan, nutrientes que van a permitir que las bacterias que están en esa sangre no se mueran de hambre y sigan creciendo, porque yo quiero identificarlas, por lo tanto tengo que estimular su crecimiento. Entonces, una vez que esa sangre en ese recipiente llega al laboratorio, comienza el proceso en bacteriología. El proceso implica sacar una muestra de esa sangre que está en ese recipiente, es un tubito de vidrio, ponerlas en un recipiente como este, ¿sí? Esto se llama placa Petri, placa de Petri. Esta placa de Petri con esto que ven rojo acá, es un gel con nutrientes que permiten engordar bacterias, permiten nutrir, permiten alimentar bacterias. Entonces, sacan la muestra de ese recipiente y pintan esta placa de Petri, esta placa, la pintan, se va a cortar en un minuto, así que entrar con el mismo link, la pintan y la ponen en una estufa a 37 grados y dejan pasar las horas y las bacterias, si hay bacterias en esa sangre, las bacterias van a comenzar a crecer acá. Esto que ven de puntos blancos son crecimientos de poblaciones bacterianas, ¿sí? Acá estoy viendo crecer, entonces de primera instancia puedo decir, sí, hay una infección bacteriana. ¿Qué bacteria es? No sé. ¿Tengo la sensibilidad bacteriana? No la tengo todavía. Lo único que tengo ahora es que acá están creciendo bacterias. Y esas bacterias vinieron en la sangre que le sacamos al paciente. O sea, hay bacterias. Una muestra de la sangre o una muestra del preparado